nacido en Lyon, el 3 de octubre de 1804, de una antigua familia que se distinguió en la magistratura y la abogacía. El señor Allan Kardec, Léon Hippolyte Denizart Rivail, no siguió esas carreras. Desde la primera juventud se sintió inclinado al estudio de las ciencias y de la filosofía. Educado en la escuela de Pestalozzi, en Yverdun, Suiza, se convirtió en uno de los más eminentes discípulos de ese célebre profesor, así como en uno de los celosos propagandistas de su sistema de educación, que ejerció tan grande influencia sobre la reforma de la enseñanza en Alemania y en Francia. Dotado de una extraordinaria inteligencia, y atraído hacia la enseñanza por su carácter y sus aptitudes especiales. Desde los 14 años enseñaba lo que sabía a aquellos de sus condiscípulos que habían aprendido menos que él. En esa escuela desarrolló las ideas que más tarde habrían de ubicarlo en la categoría de los hombres más influyentes e intelectuales de la época. Nacido dentro de la religión católica, pero educado en un país protestante, los actos de intolerancia que por ese motivo debió soportar, pronto lo llevaron a concebir la idea de una reforma religiosa, en la cual trabajó silenciosamente durante largos años, con el propósito de alcanzar la unificación de las creencias. No obstante, le faltaba el elemento indispensable para la solución de ese complejo problema. Recién más adelante el espiritismo acudiría a imprimirle una dirección especial a esos trabajos. Concluidos sus estudios, regresó a Francia. Puesto que conocía en profundidad la lengua alemana, tradujo al alemán diversas obras de educación y moral, y lo que es muy significativo, las obras de Fenelón, que lo habían seducido de modo especial. Era miembro de varias sociedades científicas, entre otras, de la Academia Real de Arras, que, en su concurso de 1831, premió una notable memoria de su autoría sobre la siguiente cuestión: ¿cuál es el sistema de estudios que se halla más en armonía con las necesidades de la época? Entre 1835 y 1840, en su casa de la calle de Sèvres, dictó cursos gratuitos de química, física, anatomía comparada, astronomía, etc. Iniciativa digna de elogios en todos los tiempos, y particularmente en una época en la que solo una cantidad muy reducida de inteligencias osaba transitar ese camino. Antes de que el espiritismo popularizara su seudónimo de Allan Kardec, él ya se había hecho ilustre. Muchos años antes de entregarse a la organización y divulgación del espiritismo, el profesor Rivail ya era reconocido por su dedicación a la enseñanza, llegando a fundar un instituto que años posteriores se vio en la necesidad de cerrar por dificultades económicas. Entre sus numerosas obras educativas citaremos las siguientes: Curso práctico y teórico de aritmética, según el método de Pestalozzi, para uso de los profesores y de las madres de familia, 1823. Plan propuesto para el mejoramiento de la instrucción pública, 1828. Gramática francesa clásica, 1831. Manual de exámenes para los certificados de capacidad. Soluciones racionales de las cuestiones y los problemas de aritmética y geometría, 1846. Catecismo gramatical de la lengua francesa, 1848. Programa de los cursos usuales de química, física, astronomía, fisiología, que él dictaba en el Liceo Polimático. Dictados normales de los exámenes de la Municipalidad y de la Sorbona, seguidos de dictados especiales sobre las dificultades ortográficas, 1849, obra muy apreciada en la época de su aparición, y de la cual todavía recientemente se imprimían nuevas ediciones. Como puede observarse, mediante trabajos de naturaleza muy diferente,
Si bien todos tenían en común el objetivo de esclarecer a las masas y de arraigarlas mejor a las respectivas familias y países. Aproximadamente en 1855, cuando se discutía la cuestión de las manifestaciones de los espíritus, el señor Allan Kardec se dedicó a hacer observaciones perseverantes sobre ese fenómeno, tendiendo principalmente a deducir sus consecuencias filosóficas. De inmediato vislumbró el principio de nuevas leyes naturales, las que rigen las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible. Reconoció, en la acción de este último, una de las fuerzas de la naturaleza, cuyo conocimiento habría de proyectar luz sobre una inmensidad de problemas considerados insolubles, y comprendió su alcance desde el punto de vista religioso. Sus obras principales sobre esta materia son el Libro de los Espíritus, referente a la parte filosófica, cuya primera edición apareció el 18 de abril de 1857. El Libro de los Médiums, relativo a la parte experimental y científica, de enero de 1861. El Evangelio según el Espiritismo, concerniente a la parte moral, de abril de 1864. El cielo y el infierno, o la justicia de Dios según el Espiritismo, de agosto de 1865. La Génesis, los milagros y las predicciones, de enero de 1868. La Revista Espírita, periódico de estudios psicológicos, publicación mensual lanzada el 1 de enero de 1858. Fundó en París, el 1 de abril de 1858, la primera sociedad espírita regularmente constituida, con la denominación de Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, cuya finalidad exclusiva era el estudio de todo aquello que pudiera contribuir al progreso de la nueva ciencia. El señor Allan Kardec se justificó, con absoluto fundamento, de no haber escrito nada bajo la influencia de ideas preconcebidas o sistemáticas. Hombre de carácter impasible y calmo, observó los hechos, y de sus observaciones dedujo las leyes que los rigen. Fue el primero en presentar la teoría relativa a tales hechos y en formar con ellos un cuerpo de doctrina metódico y regular. Al demostrar que los hechos erróneamente calificados de sobrenaturales se hallan sometidos a leyes, los incluyó en el orden de los fenómenos de la naturaleza, y destruyó de ese modo el último bastión de lo maravilloso y uno de los elementos de la superstición. Durante los primeros años en que se trató con fenómenos espíritas, esas manifestaciones constituyeron un objeto de curiosidad más que de meditaciones serias. El Libro de los Espíritus hizo que el asunto fuese considerado desde un aspecto muy diferente. Entonces, se dejaron de lado las mesas giratorias, que solo habían sido un preludio, y se comenzó a atender a la doctrina, que abarca todas las cuestiones de interés para la humanidad. La verdadera fundación del espiritismo se remonta a la aparición del Libro de los Espíritus, pues hasta entonces solo había contado con elementos dispersos, sin coordinación, y cuyo alcance no todos podían llegar a captar. A partir de aquel momento, la doctrina atrajo la atención de hombres serios y tuvo un rápido desarrollo. En pocos años, aquellas ideas conquistaron numerosos adherentes en todas las clases de la sociedad y en todos los países. Ese éxito sin precedentes provino sin duda de la simpatía que tales ideas despertaron, y también se debió en gran parte a la claridad con que fueron expuestas, lo que es una de las características que distinguen a los escritos de Allan Kardec. Prescindiendo de las fórmulas abstractas de la metafísica, el autor supo hacer que todos lo leyeran sin fatigarse. Condición esencial para la vulgarización de una idea. Sobre todos los puntos controvertidos, su argumentación, de una lógica estricta, casi no ofrece oportunidad para refutaciones y predispone a la convicción.
Las pruebas materiales que el espiritismo ofrece acerca de la existencia del alma y de la vida futura, tienden a destruir las ideas materialistas y panteístas. Uno de los principios más fecundos de esa doctrina, que deriva del precedente, es el de la pluralidad de las existencias, ya vislumbrado por una multitud de filósofos antiguos y modernos, y en estos últimos tiempos por Jean Reynaud, Charles Fourier, Eugene Sue y otros. No obstante, ese principio se mantuvo en estado de hipótesis y de sistema, mientras que el espiritismo demuestra su realidad y prueba que allí reside uno de los atributos esenciales de la humanidad. De él deriva la solución de todas las aparentes anomalías de la vida humana, de todas las desigualdades intelectuales, morales y sociales. De ese modo, el hombre sabe de dónde viene, hacia dónde va, con qué finalidad se encuentra en la tierra y por qué sufre en ella. Las ideas innatas se explican por los conocimientos adquiridos en las vidas precedentes, la marcha de los pueblos y de la humanidad, por la acción de los hombres de épocas pasadas, que vuelven a vivir después de que han progresado, las simpatías y antipatías, por la naturaleza de las relaciones anteriores. Esas relaciones, que religan a la gran familia humana de todas las épocas, hacen que los grandes principios de fraternidad, de igualdad, de libertad y de solidaridad universal se basen en las leyes mismas de la naturaleza, y ya no en una simple teoría. En vez del principio, fuera de la Iglesia no hay salvación, que alimenta la división y la animosidad entre las diferentes sectas, y que ha hecho correr tanta sangre, el espiritismo tiene como máxima: fuera de la caridad no hay salvación, es decir, la igualdad de los hombres ante Dios, la tolerancia, la libertad de conciencia y la benevolencia mutua. En vez de la fe ciega, que anula la libertad de pensar, el espiritismo dice: solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. La fe necesita una base, y esa base es la comprensión plena de aquello en lo que se debe creer. Para creer no alcanza con ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega ya no es para este siglo. Ahora bien, el dogma de la fe ciega es, precisamente, el que produce en la actualidad el mayor número de incrédulos, porque pretende imponerse al hombre y le exige la abdicación de una de sus más valiosas facultades, el razonamiento y el libre albedrío. Trabajador infatigable, siempre el primero en poner manos a la obra y el último en dejarla. Allan Kardec sucumbió el 31 de marzo de 1869, cuando se preparaba para una mudanza de local, obligado por la ampliación considerable de sus múltiples ocupaciones. Diversas obras que él estaba casi a punto de terminar, o que aguardaban el momento oportuno para su publicación, demostrarán un día, más aún, la magnitud y el poder de sus concepciones. Murió conforme vivió, trabajando. Sufría, hacía muchos años, de una enfermedad del corazón, a la que solo se podía combatir por medio del reposo intelectual y una reducida actividad material. No obstante, consagrado por completo a su obra, rechazaba todo lo que pudiese absorber aunque solo fuese uno de sus instantes, en perjuicio de sus ocupaciones predilectas. En su caso, como en el de todas las almas de Fuerte Temple, la lámina gastó la vaina. Su cuerpo se entorpecía y se negaba a servirlo, mientras que su espíritu, cada vez más vivo, más enérgico, más fecundo, ampliaba siempre el círculo de su actividad. En esa lucha desigual, la materia no podía resistir eternamente, y un día fue vencida, se rompió un aneurisma y Allan Kardec cayó fulminado. Un hombre dejaba la tierra, pero un gran nombre ocupaba el lugar que le correspondía entre los nombres ilustres de este siglo.
Un gran espíritu iba a fortalecerse en el infinito, donde todos aquellos a los que había dado consuelo y esclarecimiento aguardaban impacientes su llegada. Poco tiempo antes, él decía, la muerte redobla sus golpes en las filas ilustres, ¿a quién vendrá ahora a liberar? Allan Kardec fue, como tantos otros, a fortalecerse en el espacio, en busca de elementos nuevos para el restablecimiento de su organismo, agotado por una vida de incesante trabajo. Partió junto con los que serán los faros de la nueva generación, para regresar en breve con ellos, a fin de continuar y acabar la obra confiada a manos devotas. El hombre ya no existe, pero su alma permanece entre nosotros. Será un protector innegable, una luz adicional, un trabajador infatigable que se sumará a las falanges del espacio. Como en la tierra, sin ocasionar molestia a quien quiera que fuese, hará que cada uno escuche sus consejos oportunos, atenuará el entusiasmo prematuro de los impetuosos, ayudará a los sinceros y a los desinteresados, y estimulará a los débiles. Ahora ve y conoce todo lo que hasta hace poco presentía. Ya no está sometido a la incertidumbre ni al desaliento, y nos hará partícipes de su convicción, haciéndonos tocar la meta con los dedos, indicándonos el camino, con ese lenguaje claro, preciso, que lo convirtió en un modelo en los anales literarios. El hombre ya no existe, reiteramos. Sin embargo, Allan Kardec es inmortal, y su recuerdo, sus trabajos, su espíritu, estarán siempre con los que enarbolen con fuerza y dignidad el emblema que él siempre supo hacer que fuera respetado. Una individualidad poderosa constituyó la obra. Era el guía y la luz de todos. La obra, en la tierra, tomará el lugar del obrero. Nadie se congregará en torno de Allan Kardec, todos habrán de unirse alrededor del espiritismo, tal como él lo constituyó. Y con sus consejos, con su influencia, avanzaremos con pasos firmes hacia las fases venturosas prometidas a la humanidad regenerada.